Capítulo 16 del Evangelio de Juan, y vamos específicamente a leer el versículo 13, su primera parte. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, la primera parte, vamos a dar lectura, y en base a este versículo estaré compartiendo la palabra en esta preciosa mañana. Pero cuando venga el Espíritu, dice, de verdad, Él los guiará, dice, Él los guiará a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te pedimos en esta preciosa mañana que tú nos hables, que tú nos ministres como tú sabes hacerlo, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Preparamos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir, Dios mío, lo que tú nos traes en esta mañana. Y el tema que yo le he titulado a esta predicación está basada en 3 siglas, que es muy conocido para cada uno de nosotros. Y es el GPS, que conocido en inglés sería GPS. ¿Verdad? ¿Cuántos conocen lo que es el GPS o el GPS? Casi todos estamos familiarizados con lo que es, ¿verdad?, el GPS, o esos aparatitos que se andan en los vehículos. Algunos ahora ya los traen incorporados, y si no lo tiene incorporado, casi la mayoría de los teléfonos inteligentes, usted puede bajarlo y puede tener una aplicación, ¿verdad?, a donde usted pueda tener un GPS, o sea, es un mapa. Ese es el GPS. Ahora, dentro del contexto literal, y quiero hablarles un poquito en cuanto a esto, el GPS significa, o sea, las siglas de GPS significa Sistema de Posicionamiento Global. Eso es lo que quiere decir en español GPS, Sistema de Posicionamiento Global, que en inglés sería Global Positioning System, ¿verdad? En inglés, el cual es un sistema que permite, el GPS, este sistema que está controlado por varios satélites que cubre todo el planeta Tierra, permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto. Eso es lo que hace un GPS, lo que hacen, ¿verdad? Lo que hace este sistema, los cuales nosotros sabemos que son de mucha utilidad y sirve, ¿verdad?, para dirigirnos a diferentes destinos. Utilizo este ejemplo de una manera alegórica o de una manera tipológica para que porque ya todos nosotros lo familiarizamos con lo que es el GPS. ¿Cuántos de los que están aquí han utilizado el GPS? Sea en el celular, sea en el carro, sea en el aparatito que usted lo compra externamente, ¿verdad? Creo que casi todos hemos usado en algún momento el GPS. Es importante en cuanto el utilizar el GPS, saberlo usar. Quiero hablarles en esta mañana también de un GPS que nos habla la palabra. Y el GPS que nos habla la palabra, hermanos, es el Espíritu Santo. Yo quiero hablarles del Espíritu Santo en esta mañana. Que si usamos las siglas de GPS en cuanto a lo que es el Espíritu Santo, sería entonces grande, poderoso y santo. Yo quiero hablarles del Espíritu Santo, el cual es grande, el cual es poderoso y el cual es santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que el Espíritu Santo es grande, es poderoso? Aleluya, es santo. A través de toda la historia de la iglesia cristiana, hablando desde el capítulo 2 prácticamente, que es a donde la iglesia es investida del poder del Espíritu Santo, y a través de todos los tiempos nos damos cuenta nosotros que ha sido el Espíritu Santo el que ha estado ahí guiando la iglesia, el que ha estado respaldando la iglesia. Los avivamientos que han surgido a través de toda la historia, ha sido el Espíritu Santo mismo en acción, hermano, haciendo cosas sobrenaturales, haciendo prodigios, haciendo milagros, porque eso fue lo que el Señor había dicho. El versículo que nosotros hablamos aquí, o mejor dicho leímos, está hablando el Señor de algo que iba a suceder, pero cuando venga, dice, o sea, está hablando de algo futuro. En este momento, en el pasaje 13 del capítulo 16 del libro de Juan, pero cuando venga, dice, el Espíritu de verdad. Ayer
aquí se nos hablaba de la verdad, porque el Dios que ustedes y yo servimos es un Dios de verdad y no de mentira. Y Él dice en la segunda parte de este párrafo, de este versículo, Él los guiará, dice, a toda verdad. Nos guiará. Esa palabra es clave en esta mañana, en esta predicación. Nos guiará. Y es ahí donde aparece y donde Dios me da el tema de usar el ejemplo del GPS que nos guía, que nos lleva. El Espíritu Santo está cumpliendo una gran función, hermano, en la iglesia. Y el desconocer lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros nos llevará entonces a encontrarnos como cuando no sabemos usar el GPS, que en vez de servirnos de utilidad y llevarnos a un destino seguro a donde nosotros queremos llegar, estaremos perdidos. Y hay muchos cristianos que el no conocer lo que el Espíritu Santo hace en sus vidas los hace vivir una vida que no saben por qué existen y ni saben por qué son cristianos. Hay mucha gente que está en la iglesia y no saben por qué están en la iglesia. Llegan al culto y no saben a qué llegan al culto. Creen que nada más es sentarse en una silla, quedarse sosteniendo la silla como que si la silla se va, amén, a caer o se le va a ir para otro lado. Y creen de que eso es nada más llegar al culto. Pero cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo que nos guíe, el Espíritu Santo es el que nos va entonces, hermanos, a instruir. El Espíritu Santo es el que nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo me he dado cuenta que el no tener una relación con el Espíritu Santo, que el no conocer la función del Espíritu Santo, de no saber quién es el Espíritu Santo, la iglesia está limitándose y perdiendo grandes bendiciones, hermanos. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Y vamos a ver un poquito en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay muchos conceptos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven el Espíritu Santo como una fuerza mística. Otros entienden al Espíritu Santo como el poder impersonal de Dios que pone a disposición para los seguidores de Cristo. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es el Espíritu Santo? Y la Biblia dice acerca de la identidad del Espíritu Santo, lo dice de una manera sencilla. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona, un ser con una mente, con emociones y con una voluntad. Cuando nosotros estudiamos las características del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que no es, como muchos creen, amén, una fuerza mística, como lo dicen los testigos de Jehová. Es una fuerza. Pero cuando nosotros estudiamos al Espíritu Santo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una persona. Y yo quiero hablar de esa persona en esta mañana. Y quiero en esta mañana que podamos entender nosotros como personas. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran que son personas? Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted se siente cuando hablan de usted? Depende, dijeron algunos, ¿verdad? Ok, entonces ahí estamos bien. ¿Cómo nos sentimos cuando hablan de nosotros? Dependiendo cómo hablen de nosotros. Si alguien está hablando mal de usted, usted es una persona que tiene emociones, que tiene sentimientos. ¿Cómo nos vamos a sentir? Si están hablando mal de nosotros, nos vamos a sentir también nosotros mal, ¿cierto? Porque la naturaleza nos dice de que es así, vamos a sentir mal. Pero ¿qué sucede cuando alguien está hablando bien de nosotros? ¿Cómo nos sentimos? Contentos, ¿verdad? A veces nos sentimos como el pavo real, hasta abrimos la colota así. Están hablando bien de nosotros. Ok, entonces le doy ese ejemplo, porque imagínense entonces si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo Él se siente cuando nosotros hablamos de Él? Cuando nosotros le damos prioridad a Él. ¿Cómo nos sentimos cuando nosotros, alguien los ignora? Nos sentimos mal, ¿cierto?
Lo mismo sucede con el Espíritu Santo cuando nosotros no le damos prioridad, cuando nosotros no le damos atención, cuando nosotros no hablamos de Él, cuando nosotros, amén, no lo consideramos a Él como alguien importante en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo, iglesia, es tan importante para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña de que el Espíritu Santo se nos trajo para que habitara en nosotros. Dice Juan capítulo 14 en el versículo 17, el versículo 16. Gloria a Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará, dice, otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí el Señor le está hablando a los discípulos, a los que habían sido enseñados, a los que conocían. Aunque hasta este momento ellos no tenían todavía el Espíritu Santo completamente o establemente en ellos, pero ellos ya habían experimentado lo que era tener el Espíritu de Dios, porque Dios los había mandado en varias ocasiones, amén, a ministrar, a predicar, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, y había, verdad, depositado en algún momento o momentáneamente el Espíritu para que fueran a cumplir esa misión. Porque para cumplir la misión del Señor aquí en la tierra, la iglesia, hermanos, necesita el Espíritu Santo. Y es por eso que cada vez que el Señor delegó a sus discípulos, cuando mandó a los 70, cuando mandó a los 12, cuando los mandó de 2 en 2, amén, Él puso el Espíritu en ellos, porque sin el Espíritu ellos no iban a hacer nada. Amén. Si en el Espíritu se encontraban con un demonio, el demonio los iba a revolcar. Pero si iban con el poder del Espíritu Santo, entonces la cosa iba a ser diferente. Y fue, amén, así como sucedió, porque cuando regresaron a Jesús, los discípulos venían asustados de lo que había sucedido, cómo ellos habían sanado a los enfermos, cómo los demonios salían de las personas. O sea, algo extraordinario había sucedido. Así que los discípulos en este momento, aunque todavía no habían participado del derramamiento del Espíritu Santo, el capítulo 2 de los Hechos, ellos tenían conocimientos, ellos sabían de lo que Jesús les estaba hablando. Y Él les estaba diciendo aquí de que ese Espíritu vendría para estar para siempre. Cuando el Espíritu viene a nosotros, hermano, el Espíritu viene para morar en nosotros. Y allí la importancia entonces de tener la seguridad de que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Porque solo cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo es cuando el Espíritu de Dios viene a morar con nosotros. El Espíritu no mora porque tú estés 7 días en el culto. El Espíritu no mora, amén, porque cantes alabanzas y digas gloria a Dios, aleluya. El Espíritu no mora en ti porque diezmes o ofrendes. No. El Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros cuando hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Que hemos abierto nuestro corazón al Señor y hemos dicho, amén, que venga y mora en nosotros. Y empieza entonces a surgir lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, de dar, verdad, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo es Dios es visto claramente en muchas partes de las Escrituras. Y quiero llevarles rápidamente a lo que el Espíritu Santo es y cómo la Biblia lo describe al Espíritu Santo. Y en esta mañana queremos tener contento al Espíritu Santo, porque vamos a hablar bien de Él. ¿Y quién se atrevería a hablar mal de Él? Si la misma palabra dice de que el único pecado imperdonable es la blasfemia en contra de Él. Amén. Así que ni se atreva usted, amén, a hablar en contra del Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces lo que nos dice la Biblia. Y mire, hablando un poco ya de lo que es la persona del Espíritu Santo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, encontramos aquí ya el Espíritu Santo en acción. Aquí ya había sido derramado el Espíritu Santo en el capítulo 2
del libro de los Hechos, ya el Espíritu estaba, amén, como el GPS en función completa en la iglesia, guiándoles, instruyéndoles, haciendo el trabajo, ¿verdad?, que él tenía que hacer. Y mira, aquí encontramos una historia muy interesante y dice en el capítulo 5 del libro de Hechos 3:4, el Espíritu Santo en acción. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Le dice, reteniéndola. No se te quedaba a ti, y vendida ni estaba, le dice, en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, le dice, sino que has mentido a Dios. Aquí miramos entonces nosotros que lo primero que le dice Pedro a Ananías en la acción o lo que ellos habían hecho, hermanos, que a quien le habían mentido era ¿quién? Al Espíritu Santo. Hay mucha gente que creen que le están mintiendo al pastor o creen que se están echando, amén, a la bolsa, al hermano o al pastor. No, debemos de despertar y entender que a quien nosotros, hermanos, muchas veces, amén, estamos en contra de él, no es en contra de uno, del líder, sino en contra de Dios. En contra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que había pasado aquí con Ananías y Zafira? Dicen que habían vendido una heredad y ellos cuando trajeron lo que le correspondía al Señor, no le trajeron, amén, lo que verdaderamente era, sino que nada más le trajeron una parte, como hacen muchos. Y muchos, ay, ya empezó mal el sermón. Ya empezó mal la cosa, pastor, bien empezado por otro lado. No, pero vamos a empezar por aquí mejor, porque para después, ¿verdad?, sobarlo y calmarlo. Gloria a Jesús. Mire, hermanos, dice que habían mentido al Espíritu Santo. Dios, dice la palabra, no puede ser burlado. Amén. Nosotros somos los que nos engañamos. Y este matrimonio pensó que podían engañar al mismo Pedro. Pero Pedro era un hombre que había sido puesto por Dios y por el Espíritu Santo en el ministerio y no podía tampoco ser engañado. Cuando ellos llegan, ¿verdad?, muy hipócritamente, ay, aquí está lo que le pertenece al Señor. Aquí está. La propiedad la habían vendido en $500,000. Y lo que le pertenecía al Señor, entonces, los matemáticos, por favor, ayúdenme, serían $50,000, ¿no? Pero Ananías y Zafira, medio de $50,000. No. Le vamos a dar 25. 25,000. 25. Es un buen dinero. Dijo entre la lógica de edad de Ananías y Zafira, no, 25, va a quedar asustado el pastor Pedro. ¡Wow! ¡Qué bendición! Llegó ahora al fondo, amén, del ministerio para seguir predicando la palabra, para seguir llevando a cabo el proyecto de evangelización que Jesucristo puso en nuestras manos. Y Ananías y Zafira estaban en eso, ¿verdad? Aquí está. Aquí traemos $25,000. Y pensaba de que Pedrito lo iban, ¿verdad?, a engañar y que Pedrito lo iba a recibir con una sonrisa de oreja a oreja. Le dijo, ¿por qué se han dejado ustedes engañar por el diablo? Es que la Biblia es bien clara, hermano. Dice, amén, que a donde está nuestro corazón, ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿A dónde que está nuestro corazón? Y parece que Ananías y Zafira eran las cosas materiales a donde ellos tenían su corazón. Y el enemigo se había aprovechado por ahí. Amén. ¿Para qué? Para limitar la bendición que el Espíritu Santo quería hacer con ellos. Porque muchas veces nuestra matemática, nuestra mente no concuerda con la mente y la matemática de Dios, hermano. Por eso el mismo profeta Isaías dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. O sea que la manera de pensar de Dios no es como nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que porque si nosotros le vamos a dar lo que verdaderamente le corresponde a Dios, amén, nos vamos a quedar pobres o vamos a dejar de pagar lo que tenemos que pagar. Qué ignorancia más grande, qué falta del conocimiento de la ciencia. Amén, del darle al Señor, sino que nosotros entendemos que cuando nosotros le somos fieles al Señor, Él va a ser fiel con nosotros. Hay mucha gente en este tiempo que están mintiéndole al Espíritu Santo. Yo me he preguntado, Dios mío, pero ¿qué pasa con mucha gente? Porque yo no los miro progresar espiritualmente. Algunos los miro que más bien van para atrás en vez de ir para adelante.
Y una de las cosas que yo podía sentir en mi espíritu es falta de intimidad y de cuidado a la relación del Espíritu Santo. Han soltado el GPS. Están mintiéndole. Hablando dentro de ese lenguaje humano, podemos decir están mintiéndole, pero en realidad no se le puede mentir. Somos nosotros mismos. Porque hay gente, hermano, que es muy fácil ser fiel en algunas cosas, pero algunos son fieles parcialmente. Pero el Señor nos habla que seamos fieles completamente. Y algunos, mire, son fieles, y voy a hablar, y casi no me gusta mucho hablar de esto, pero cuando lo hablo con libertad porque no tengo ningún problema. No tengo nada que esconderle a nada acá. Y cuando le hablo del dar al Señor, del diezmo y de la ofrenda, lo digo con toda libertad porque yo no le agarro diezmos ni ofrenda a nadie. En algún momento le he agarrado algún sobre de diezmos y ofrendas a usted. Por favor, ¿habrá alguien aquí que pueda pararse y decir, pastor, usted un día me agarró diezmos y ofrendas? Usted las trae aquí, ¿verdad? Y quien administra aquí es la tesorería de la iglesia. Y a veces me doy cuenta quién diezma y ofrenda porque a veces veo los sobres que están ahí. Pero ese es un compromiso y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros con el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo lo estamos haciendo con el Señor? Pero mira, hay gente que se le hace bien fácil dar los $40, los 400 que ganan a la semana. Y que algunos que ni siquiera eso, dan una cuota. Son 10 pesos mensuales, semanales y eso es todo. Y no me pregunte nada más. Ahora, pero hay algo otro, hermano, que viene Dios y los bendice. Y les entrega 20,000, 40,000, 50,000, 100,000 dólares. Pero ya dar de eso, entonces entra el espíritu que entró en Ananías y Zafira. ¿Qué? Los 40 los doy, pero cuando ya se tratan de 3,000 yo no los doy. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, hermano? Lo que estamos haciendo es que el Espíritu Santo, amén, se limite para bendecirnos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que pasó aquí con, amén, la historia que encontramos en este capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 3. Bueno, y seguimos leyendo todavía, habla la historia. ¿Cuál fue o qué fue lo que sucedió con Ananías y Zafira? Los dos murieron. Porque Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega, hermano. Aleluya. Usted dirá, bueno, pero es que yo le he mentido muchas veces. Amén, no he dado como he tenido que dar muchas veces y no me he muerto. Amén, físicamente no, pero espiritual tiempo. Que tal vez estás muerto. Pregúntate hace cuánto no sientes la presencia de Dios. Hace cuánto no lloras delante de la presencia de Dios. Hace cuánto no sientes esos ríos de agua viva que dijo el Señor que íbamos a experimentar a causa de la presencia del Señor. Aleluya. Hace cuánto no sientes la gloria de Dios en tu vida. No estás muerto física, pero espiritualmente sí. Ahora viene el tiempo de las taxas. Aleluya. Yo le voy a decir una cosa, si usted es un mentiroso cuando reporta sus impuestos, no traiga diezmos al Señor. Cómaselos. Y gásteselos ahí donde quiera, pero Dios no puede ser burlado. Yo no quiero que usted contriste al Espíritu Santo. Pero si usted le da lo que le dan, sea fiel con Dios. Hay gente, hermano, que están pasando tantos problemas. Usted mira que hay gente que enferma y que con problemas, que salen de una y se meten a la otra. Hay que empezar a investigar qué es lo que... Hay algo raro ahí. Hay algo que está sucediendo, hay que identificar, hay que ir a buscar qué es lo que sucede. Yo miro que hay gente, hermano, que cada rato están enfermos y enfermos, salen de una y entran a otra, salen a una y entran de otra. Cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor se encargará de reprender por vosotros al devorador. Que el Señor nos va a guardar, que el Señor nos va a proteger, que el Señor va a poner, hermanos, una coraza sobre nosotros para bendecirnos. Aleluya. Entonces muchas veces puede ser de que el Espíritu Santo no está ahí, ¿verdad? Haciendo ese trabajo alrededor de nosotros. Y eso nos está trayendo entonces situaciones. Gloria a Jesús. También podemos saber que el Espíritu Santo de Dios posee atributos y características de Dios mismo. Por ejemplo, el hecho de que el Espíritu Santo es omnipresente lo vemos nosotros en el libro de los Salmos. Lo miramos en el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo no está en acción nada más en el libro de, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Lo miramos en función también en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de Génesis, ¿quién aparece primeramente ahí? En los primeros versículos. Y dice que el Espíritu se movía
sobre las aguas. ¿De qué espíritu está hablando? Cuando usted mira la palabra espíritu, ahí en Génesis está con E mayúscula. Cuando usted mira espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Por eso a mí que me molesta cuando alguien escribe Espíritu Santo, hablando del Espíritu de Dios, con E minúscula. No sé de qué espíritu está hablando. Hay que tener mucho cuidado en la gramática. Cuando usted escribe Dios, asegúrese que lo escribe con D mayúscula y no con D minúscula. Porque cuando estás escribiendo Dios con D minúscula, estás hablando de otro Dios, pero no del Dios grande y todopoderoso. Hasta en la manera de escribir, amén, y referirnos a Dios en la escritura, tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que hay gente que lo hace, pues, por no tener conocimiento, ¿verdad? Y lo hacen ignorantemente, pero a partir de ahora usted no tiene excusa. Acuérdese que cuando escribe Jesucristo, empiece siempre con la J mayúscula. Y si lo puede escribir todo en mayúscula, mejor. Cuando usted escribe Espíritu Santo, ponga, amén, la E de Espíritu en mayúscula y la S de Santo en mayúscula. Y cuando está hablando de Dios, póngalo siempre con D mayúscula. Porque entonces usted está dando a entender que está hablando del Espíritu de Dios, que está hablando del Espíritu Santo de Jesucristo, está hablando de Dios. Amén. Y miren lo que dice el Salmo 139, verso 7 y verso 8. Aquí el salmista hablando, refiriéndose al Espíritu de Dios. ¿A dónde me iré de tu Espíritu?, le dice. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hablando del Espíritu Santo. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Estamos hablando de los atributos del Espíritu Santo, de su omnipresencia. O sea, que Él está en todo lugar. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás. O sea que aquí estamos viendo, en base a lo que dice el salmista, de que el Espíritu Santo posee los atributos o características, amén, de Dios mismo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, vemos la característica de la omnisciencia del Espíritu Santo. Cuando habla de omnisciencia es de que Él sabe todo. Omnipresencia, que Él está en todo lugar. Omnisciencia, que Él todo lo sabe. Y dice allá en Primera de Corintios 2, 10, 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, dice, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces aquí estamos viendo la omnisciencia. El Espíritu Santo conoce todo, hermano. Él no puede ser, amén, engañado. Por favor, tengamos cuidado. Él no lo podemos engañar. Gloria a Jesús. Podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona, porque Él posee una mente, emociones, y también una voluntad. O sea que el Espíritu Santo, hermano, piensa y Él sabe. Y estas son características que yo le voy a mencionar de lo que es una persona. ¿Cuánto de lo que estamos aquí pensamos? Si tiene cerebro, tiene que pensar, hermanos. Gloria a Jesús. Si tenemos, amén, ese cerebro, tenemos entonces que nosotros pensar. Y el Espíritu Santo, amén, piensa. Y la Biblia, la palabra del Señor nos los dice allá en el libro de Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10 dice, si usted le quiere sacar el polvo a su Biblia, que no lo ha abierto durante toda la semana, lo puede hacer ahora, hermano. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del Señor, ¿verdad? Es el versículo que habíamos leído. Ahora, en el libro de Efesios 4:30 tal vez nos habla, refiriéndose a las características de que el Espíritu Santo es una persona. Y también el Espíritu Santo puede ser afligido o puede ser entristecido. Y dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, dice, para el día de la redención. ¿Qué es lo que habla en cuanto a contristarse? Es a entristecerlo, hacerlo sentir, amén, triste.
No lo contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. El Espíritu Santo, hermano, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros cargamos un sello que tal vez físicamente no lo podemos ver, pero el mundo espiritual sabe quién está sellado por el Espíritu Santo. Él sabe. Si ahora mismo el enemigo Satanás se parara aquí, puede ver en cada uno de los que estamos aquí quiénes estamos sellados y quiénes no estamos sellados con el Espíritu. Amén. Y él, como es un imitador, también él sella los suyos. Y por eso aparece en Apocalipsis hablando, ¿verdad?, de los sellados, de los que van a tener la marca de la bestia. Que algunos lo tendrán en la frente, otros lo tendrán en la mano. O sea que la pregunta es, ¿por quién estamos sellados nosotros? ¿O por el Espíritu Santo de Dios o por el enemigo? Así que el Espíritu Santo, si se aflige, si se pone triste, hermano, es porque tiene un sentimiento. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, que tenemos, amén, estos elementos en cada uno de nosotros. Y si nosotros nos entristecemos, también el Espíritu se entristece. Y eso quiere decir entonces que es una persona. Estoy hablándole aquí de esas características para identificarlo como una persona, que no simplemente es una fuerza, que no es simplemente un viento que sopla. El Espíritu Santo, hermano, dice que Él es intercede por nosotros. ¿Cuántos aquí han orado por alguien? ¿Cuántos aquí en algún momento han sentido el deseo de interceder por una persona, de clamar por una persona? Amén, que está pasando en una situación, que está enfermo, de que está en la cárcel, que está en cualquier situación adversa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Intercedemos, oramos, clamamos por él. Y la Biblia dice de que el Espíritu también, hermano, intercede por nosotros. Y lo dice Romanos 8, en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Mire, Él es nuestro ayudador. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. No intercede como nosotros intercedemos, hermano. Él dice que intercede con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, dice, por los santos. Usted no quiere tener entristecido a alguien que intercede por usted, a alguien que clama por usted. Amén. Miramos también que el Espíritu Santo hace decisiones. Usted en esta mañana hizo decisiones, hizo muchas decisiones. Decidió qué traje ponerse, decidió si desayunar o no desayunar, decidió quedarse en la cama o levantarse, decidió venir al culto. Ahora usted sigue decidiendo si pone atención a la palabra o sigue pensando en los frijoles, en el trabajo, en lo que va a hacer mañana. Amén. Toda la vida es de decisiones. Usted decidió venir aquí al culto. Amén. Todos tomamos decisiones. ¿Cuántos tomaron decisiones en esta mañana? Todos. Así que el Espíritu Santo entonces hace decisiones de acuerdo, pero las decisiones que el Espíritu hace de acuerdo a su voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12, 7 al 11. Si usted no lo puede leer, anótelos, ¿verdad? Y los lee después. Pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu, dice, palabras de sabiduría. A otros palabras, ¿por quién es dada? Dice, o sea que Él decide darlo, ¿verdad? Por el Espíritu. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y usted note, si usted está leyendo, de que cada vez que menciona aquí el apóstol la palabra Espíritu, la está diciendo, ¿verdad?, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Y usted mira que ahora cuando habla de discernimiento de espíritus está escrito con E minúscula, porque no se está refiriendo al Espíritu de Dios, sino a espíritu, ¿verdad?, de maldad. A otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo, dice, a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Esto está hablando entonces de decisiones. Si usted no hubiera querido, no hubiera llegado hoy. Si usted quiere ahora, se levanta de donde esté sentado y se va. Porque Dios nos ha dado esa voluntad.
de decidir. Y eso es lo que hace el Espíritu. Amén. Aquí miramos entonces de que el Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad, porque lo que estamos hablando aquí es en cuanto a los dones que Él da a quien quiere. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, entonces entendemos que es la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero, como consolador. Tal como lo prometió Jesús allá en los versículos, ¿verdad?, que leímos en el libro de Juan capítulo 14, versículo 16. Y el versículo 26 tal vez lo dice y se lo voy a volver a leer. Y yo rogaré al Padre y os dará, dice, otro consolador. Paracletos. En el griego esa palabra consolador es paracletos. Uno que estará al lado de nosotros siempre. Eso es lo que quiere decir, para que esté con vosotros siempre. Amén. El versículo 26 dice de que la función de paracleto, del que estaría con nosotros siempre, sería para consolarlos. Más el consolador, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él dice, os enseñará, será el GPS, el GPS, que nos enseñará, dice, todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Miren la función del Espíritu Santo, iglesia, qué importante. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Por eso es que cuando una persona no tiene la alianza del Espíritu Santo, amén, no puede ser enseñado, sigue viviendo lo mismo. El Espíritu Santo te enseña cómo pensar, cómo mirar, amén, cómo hablar, cómo vestir, cómo caminar, cómo conducirnos, a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. Pero cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, amén, vamos a donde el otro Espíritu nos dice que tenemos que hacer. Y es por eso que hay mucha gente que se dicen cristianos entre comillas, pero como el Espíritu Santo no está en ellos, hermano, no se ven cambios. Siguen siendo los mismos, porque el Espíritu Santo nos hace sentir lo que Él verdaderamente le agrada. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado en algunos momentos, en cosas a veces hasta pequeñas, y usted se siente mal. Y usted dice, no, hay algo adentro que dice, no lo hagas. No te lo pongas. No lo digas. Ni siquiera lo pienses. No mires. Pero a veces hacemos caso omiso a esa voz del Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, está insistente, que a veces nosotros desobedecemos, y como es tan grande como, ¿verdad?, la misericordia de Dios es más grande que los cielos, dice, y Él es Dios mismo. La misericordia del Espíritu Santo es tan grande que a veces hacemos tantas cosas y el Espíritu todavía se queda ahí, tratando de convencernos y decirnos, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo se contrista tanto que dice, ya no puedo más con este y tengo que irme. Porque esta casa no es mía ya. Y yo te voy a decir una cosa, hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, lo sientes. Porque si a la misma presencia de Dios tiembla la tierra, imagínate usted y yo que somos un granito de esta tierra. Cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, sentimos, lloramos, nos quebrantamos, a veces caemos al piso. Hermanos, ¿qué es lo que no sucede cuando sentimos la presencia de Dios? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Pero algo que también nosotros no nos damos cuenta, que cuando Él se va ni cuenta. Dice que Sansón no se había dado cuenta. Y no se dio cuenta. Pensó que las otras veces esta vez iba a salir como las otras veces, pero no se dio cuenta que el Espíritu de Jehová se había apartado de él y ahora no pudo salir, amén, de las ataduras que tenía. Hay gente, hermano, de que creen, amén, de que Dios está con ella, dice, ahora voy a salir también de esta, pero a veces le pasa a la de Sansón que no se dio cuenta. Porque cuando el Espíritu se va, ni se da cuenta la gente. A veces son otros los que se dan cuenta, porque amén, los de afuera empiezan a ver el cambio de la gente. Pero ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana? Escuche cómo habla, mira cómo camina, mira cómo anda allá, lo miré. A veces hasta la gente se le da pena y encontrarse con esa gente, hermano. A mí me ha pasado, a veces me he encontrado así en la tienda, ¿verdad? No, yo me voy mejor por el otro pasillo, porque a mí me da vergüenza verla a ella cómo anda. Imagínense a mí, no digamos el Señor. Hello.
Ese silencio me conmueve. Vayamos a terminar, no se preocupe. Este año hemos declarado un año, amén, de enamoramiento, un año de apasionamiento por el Señor. Y tenemos que estar apasionados por la presencia del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo, hermano, haga cosas extraordinarias en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra finanza, en nuestro matrimonio, en todo. Pero tenemos que darle el lugar que el Espíritu Santo, aleluya, se merece en nuestras vidas. Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos despierta por la mañana. Él es el que muchas veces nos dice, vete al culto cuando no queremos venir a la casa del Señor a adorarle. Ese es nuestro ayudador. ¿Y cómo poder estar ignorándolo? Aleluya. Luego en el capítulo 15 de Juan, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador. Mira, hay gente, hermano, que cuando vienen los problemas a sus vidas, y como el Espíritu Santo no está en ellos, usted los mira en la iglesia, usted los mira que cantan y que hacen muchas cosas, la liturgia, ¿verdad? Cristiana, pero cuando viene la lucha, el problema, ¿a dónde usted los mira refugiándose? Inmediatamente viene la lucha, se van a bailar. Inmediatamente viene el problema, amén, se meten un puro de marihuana. En el momento que viene el problema, amén, en vez de acudir al Señor, van y buscan el horóscopo, o van al brujo, o hasta se hacen una limpia. Yo he visto gente dentro de las iglesias, hermano, que dicen que han aceptado a Cristo y todavía visitan a los brujos. Todavía creen en el brujo. Todavía creen en el horóscopo. Tienen una gran fe en lo que les va a decir Piscis, lo que le va a decir, amén, escorpión, y lo que le va a decir todos esos demonios. Pero cuando alguien, aleluya, tiene el Espíritu Santo de Dios, sabe de que tiene la palabra, que esta palabra es la que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cómo tenemos que actuar. Cuando venga el Consolador, es que Él es el que nos consuela en los momentos difíciles. Él es el que nos consuela, aleluya, cuando tal vez nadie está con nosotros. Allí está el Espíritu Santo, tranquila. No te llamó el pastor, no te llamaron los líderes, no te llamó el hermano, no te llamó. No, tranquilo, porque yo estoy aquí contigo. Amén, si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿qué importa lo demás, hermano? Pero la ausencia del Espíritu Santo, hay mucha gente que dice, ay, ya no voy al culto porque el pastor no me llamó y él sabe que estoy enfermo. Aleluya. Gloria a Jesús. Y aquí hay gente que cree que es sabio, hermanos. O que uno está siempre en la red social y lo publica ahí. Y mire, y lo publiqué y lo puse ahí. No se dio cuenta ni me llamó. ¿Creen que pasa todo el día uno metido, verdad, viendo las publicaciones? Llame, diga, mire, hermano, estoy enfermo, estoy en el hospital, estoy aquí en emergencia, ore por, ¿verdad, pastor? Eso es lo que debe de hacer una persona con el Espíritu de Dios. Le da sabiduría, le da entendimiento y le dice qué es lo que sabiamente tiene que hacer. No lo ande publicando ya, diga y acérquese a quien tiene que acercarse. Primero dígaselo al Señor. Amén. Aleluya. Él es el que nos consuela en los momentos difíciles. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede de mi Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio de quién es el Padre, de quién es el Hijo. Y usted no anda peleando con la cuestión de la Trinidad, porque el Espíritu te da convencimiento de quién es Dios. Amén, aunque se manifiesta de tres formas, es un solo Dios. Porque no adoramos tres dioses. Yo siempre le he preguntado a algunos alumnos en el instituto, pero si usted tuviera la visita de Dios, ¿cuántas sillas le pondría a Dios? ¿3 o 1? Algunos me dicen 1, otros me dicen 3. Pero teológicamente hablando, en esencia, no pondríamos 3 sillas. Sería una sola silla porque es un Dios. Amén, pero es el manifestado a través de los tiempos, de las dispensaciones, de 3 maneras, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. En el tiempo de la gracia que estamos nosotros ahora, está, amén, el Espíritu Santo trabajando, pero es Dios mismo. Amén. Aleluya. Si estuviera el Hijo, hermano, el Hijo como hombre, no pudiera estar haciendo la función como lo hace el Espíritu Santo. Amén. Por eso el Espíritu Santo está ahora, porque Él está en todo lugar. Y Él es que nos da ahora a nosotros entonces testimonio acerca de mí, dice el Espíritu Santo. Yo quiero en esta mañana, iglesia, que nosotros entendamos que en esta vida que nosotros estamos viviendo necesitamos
urgentemente la guianza del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida? Era Dios. El Espíritu de Dios estaba ahí guiándolos. En la noche dice que había una columna de fuego y en el día había una nube que los cubría. Y donde la nube se movía, dice que el pueblo se movía. O sea que el pueblo no se podía mover a donde Dios no se movía. Amén. La nube se movía al norte, el pueblo se movía al norte. Si la nube se movía al sur, el pueblo se movía al sur. Pero el problema, hermanos, ahora que Dios se mueve al sur y la gente se mueve al norte. Le pasan los de Jonás. Dios le dice, yo quiero que te vayas a Nínive. Pero viene entonces el Jonás y se va ¿a dónde dice? A Tarsis, opuesto. Porque muchas veces el movernos, hermanos, bajo la guianza del Señor, humanamente se nos va a hacer una locura. No vamos a entender cómo es posible. Vete para el norte, en el norte está el problema, está la guerra, está la dificultad. Pero estoy diciendo, vete para el norte. Y ahí no tiene que entrar entonces la cuestión humana, que no, pero es que, o la lógica humana, si Dios dice que nos vayamos para el norte, vamos para el norte. Aunque la cosa está difícil. Hay mucha gente de que le gusta el norte por naturaleza. ¿Cuántos predicadores, hermanos, andan solicitando visa porque el Señor les reveló llegar al norte de Estados Unidos? Pero no les muestra ir allá a la ventana 1040. Allá donde el evangelio todavía, ¿verdad?, no se predica con libertad como se predica acá. Pero todo el mundo, hermano, ay, que el Señor, ¿cuánta gente me llama y me dice, ay, mi siervo, mire que el Señor me ha mostrado que me lleva? Y que algunos dicen que están caminando allá en el Central Park en New York. Señor, me dijo un día alguien allá en Colombia, un día el Señor me mostró que yo estaba en Nueva York predicando ahí en Manhattan, me dice, donde están todos esos rótulos electrónicos, y ahí estaba en una esquina yo predicando el evangelio. Y digo, hermano, yo no le he enseñado, no le he mostrado al Señor allá en África donde no hay comida, le digo. Allá donde no hay dólares. Aleluya. Allá donde a veces no hay comodidades, donde no hay hotel 5 estrellas. Allá la gente no tiene esas visiones, hermano. Solo dicen norte, norte y norte. Pero no debe de ser así cuando estamos guiados por el Espíritu. Tenemos que ir donde el Espíritu nos dice que tenemos que ir. Aleluya. Porque el Espíritu es el que dirige a la iglesia. La iglesia en el tiempo de la persecución tuvieron que salir de Jerusalén. ¿Y quién era el que los guiaba? Era el Espíritu. El Espíritu dice que llevó a Samaria, dice, aquel evangelista, aquel diácono, aquel hombre que no era, ¿verdad?, ni siquiera un apóstol. Y el Espíritu lo llevó ahí y el Espíritu lo usó. Y ahí dice que hasta el brujo de la ciudad, hermanos, se convirtió a Jesucristo. Y el Espíritu guiaba a la iglesia. El Espíritu lo llevaba donde tenía que llevarlos. Pero ahora ya no se escuchan esos testimonios que el Espíritu me dio. O algunos el Espíritu, hermano, les habla. Y lo que hacen es contristarlo y el Espíritu no les vuelve a hablar. El Espíritu dice, haz esto. Cuando el Espíritu te dice, hazlo, no andes cuestionando. En una ocasión el Espíritu me dice, mire, quiero que le lleve esto a esta persona. Y mi lógica decía, pero esa persona no tiene necesidad. Esa persona tiene un buen trabajo. Esa persona tiene buena casa, tiene buenos carros. Pero el Señor me decía, hazlo. Y a veces nosotros nos ponemos, amén, a contender con esa lógica humana a lo que el Espíritu Santo, amén, nos dice. Si el Espíritu Santo nos dice, vele a dar $500 a Tom, dáselos. Y usted dirá, pues si Tron, si este bárbaro no quiere sacar a nosotros de acá, ¿qué le voy a estar dando yo? Pero no podemos ponernos a contender con lo que Dios hace. Hay cosas que para el hombre, hermano, le van a hacer locuras. Pero el hombre carnal dice, el hombre animal dice una versión. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, aleluya, va a entender lo que viene de Dios y no va a tener dificultad de hacer lo que Dios le dice. Y cuando tú, hermano, haces lo que Dios, el Espíritu Santo de Dios te dice, te sientes tan bien, te sientes tan tranquilo, te sientes tan feliz. Y yo le voy a decir una cosa, eso es un verdadero avivamiento. Cuando estamos dejando que el Espíritu Santo y estamos, amén, obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Y lo que el Señor me inquietaba en uno de estos días es de que Dios está desesperado en que la iglesia, hermano, se enamore de su presencia.
Que nos enamoremos de ese Espíritu Santo, de ese mover del Espíritu Santo. Que cuando lleguemos al culto, que cuando lleguemos al momento de oración, que cuando lleguemos al tiempo, amén, de intimidad que tenemos con el Señor, llegamos con esa desesperación de tener intimidad con el Espíritu y decirle: Espíritu Santo, aquí estoy en esta mañana, en este mediodía o en esta tarde, amén. Y yo le voy a asegurar, hermano, que el Espíritu Santo va a estar ahí con usted para bendecirlo, para acariciarlo, para confortarlo, para ayudarlo, para motivarlo, para instruirlo, para dejarle saber qué es lo que usted tiene que hacer y lo que usted no tiene que hacer. Cada movimiento que hagamos, cuestionemos, preguntémosle al Espíritu Santo si es, amén, de parte de Él que lo hagamos o no lo hagamos. No tome, hermano, no tomemos decisiones si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu. Porque cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, entonces las cosas van a ser diferentes. Aleluya. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Hay cosas que el Espíritu Santo nos las va a revelar. Y hay cosas que Él ya las dejó escritas acá, que lo que tenemos que es ir a la palabra. Hay gente que dice: ay, Espíritu Santo, muéstrame si este hombre o esta mujer es tu voluntad. Pero si el individuo y la individa no conoce al Señor, ¿para qué le pides al Espíritu Santo si Él ya lo dijo? Yo hay cosas y consejos que tengo que dar que yo no tengo que estar ayunando ni orando para decírselo a la gente. Porque hay gente de que todo lo que anda preguntando a Dios cuando ya lo dice en la Biblia. En cuanto a ese aspecto, el Señor dice: no os unáis en yugo desigual de hacer. Amén. No, que yo creo que me lo voy a ganar. Y resulta que después sigue diciendo, él es el que sale ganado. Porque estamos violando los principios de la palabra. Y la palabra es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu. Fue el Espíritu Santo que de una manera sobrenatural, hermano, amén, trajo esta palabra a los escritores para que ahora nosotros la tengamos. O sea que cada vez que nosotros leemos la palabra, estamos leyendo lo que el Espíritu dictó y dijo que tenía que hacerse. Ahora, lo triste de todo esto, que para muchos este mensaje será un mensaje más. Que les entró por aquí y les salió por acá. Les aseguro que mañana, el próximo domingo, yo pregunto de este tema. Tal vez de GPS se acuerdan, pero el contenido de GPS no se acuerda de nada. Ni se acordará que GPS quiere decir grande, poderoso y santo. Pero de perdido recuerde eso, amén. Grande, poderoso y santo. Grande, poderoso y santo. Grande, poderoso y santo. Repetirlo muchas veces una cosa se le queda en la mente a uno. Y si lo dice en voz audible, más rápido se le hace de memorizar. Así que en este día, cuando usted vaya, amén, en el carro, diga: grande, poderoso y santo, grande, poderoso y santo, grande, poderoso y santo. Haga una alabanza: grande, poderoso y santo, aleluya. Y amén. Y usted se está recordando que se trata del Espíritu Santo, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es santo, aleluya. Y si Él habita en nosotros, nos va a ayudar a hacer, amén, una iglesia poderosa también, una iglesia santa. Y por eso Él mismo dijo, amén, inspiró a los escritores, amén, a que quedara dicho de que ser santos porque yo soy santo. Iglesia, Dios se quiere mover en un pueblo santo. Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dios viene, aleluya, por un pueblo que se mantuvo con esa relación, amén, con su Espíritu. Es el Espíritu el que va a levantar a la iglesia. Así que la pregunta es: ¿qué espíritu es el que nosotros estamos dándole atención? ¿El Espíritu Santo de Dios o qué otro espíritu? ¿Espíritu con E mayúscula o espíritu con E minúscula? Dejémonos guiar por el Espíritu, hermano. Cada mañana digamos: el Espíritu Santo, guíame. Dame sabiduría en mi trabajo en este día, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo, a controlar mis emociones, mi carácter, mis pensamientos. Ayúdame, Espíritu Santo, a no mirar lo que no tengo que ver. Ayúdame, Espíritu Santo, no a decir lo que tú no quieres que yo diga. Ayúdame a pensar como tú quieres que yo piense. Transfórmame, cámbiame. Tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Él es poderoso, Él es grande. Él puede cambiar tu carácter. Él puede quitarte ese celo del demonio que te martiria. Te puede quitar esa malicia de agarrar lo que no es tuyo.
te puede quitar esa atadura de la pornografía. Te puede hacer libre de todas esas prácticas inmorales. Él te puede ayudar a santificar tu cama. El Espíritu Santo, hermanos, se nos ha dado para que vivamos una vida santa. Escuchaba a un predicador en estos días que decía en una de sus predicaciones que es más fácil ser santo que ser pecador. Es más fácil ser santo que ser pecador. Es más fácil ser fiel que ser infiel. Y decía, porque al infiel, qué difícil se le hace andar escondiéndose de su esposa, andar escondiendo el celular, andar escondiendo la clave. Y eso es difícil. Es mejor ser fiel, no cuesta nada. Es difícil, amén, no robar. Porque el que roba tiene que andar cuidándose. ¿Dónde se lo metió? O que lo agarre la policía. O que las cámaras lo capten. Y dice que eso es difícil. Pero más difícil es mejor no robar. Está tranquilo, anda libre, ¿verdad? O sea que ser santo, hermano, no es difícil. Es santo, es fácil. Es más difícil, amén, vivir en fidelidad unos con nosotros que vivir en adulterio. Porque tarde o temprano se va a descubrir. La Biblia dice que debajo del cielo y en la tierra no hay nada que sea oculto. Tarde o temprano se va a dar cuenta. Todo saldrá a la luz. Todo va a salir a la luz. Aleluya. ¿Por qué no dejamos entonces que sea el Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas? Que tome control de la avaricia, de esos pensamientos, de esas lógicas que a veces nosotros pensamos. Ese espíritu de tacañez. Porque la palabra del Señor dice que cuando el Espíritu, yo la próxima semana voy a seguir hablando del Espíritu, porque Dios me ha inquietado a hablar del Espíritu. Y solo quise hablarles a usted para que entendamos quién es el Espíritu. Pero vamos a ver la acción del Espíritu, cómo acciona el Espíritu Santo. Cuáles son las evidencias de una persona que tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Así que en esta hora yo les pido que se pongan en la posición de pie. Y vamos a retomar ese GPS. Ese Espíritu Santo que nos está guiando.